soldado de Cristo, alza tu luz, soldado de Cristo, alza tu luz. Decirles que este himno fue inspirado especialmente en la experiencia de Guillermo Miller. Guillermo Miller estuvo esperando la segunda venida de Cristo. Él fue el que estudió profundamente las profecías de Daniel acerca de los 2300 días. Y gracias a su estudio y su esfuerzo, un grupo se unió en este pensamiento y también en esta esperanza, la esperanza de la segunda venida de Cristo. Cuando pienso en Guillermo Miller y los pioneros adventistas, me siento impresionado cómo estos hombres y mujeres entregaron todo, estuvieron dispuestos a vivir y a dejarlo todo por lo que ellos creían. Guillermo Miller se esforzó en estudiar, estuvo muchos años estudiando profundamente la palabra de Dios hasta que llegó a las conclusiones de que Cristo vendría en ese año, 1844. Primero pensaron 1843 y después 1844. Pero lo importante es que él no quería predicar, él estaba un poco atemorizado, él no sabía si tenía que predicar aquello o no, hasta que Dios lo impresionó y le mostró que él debía predicar este mensaje. Las personas que se unieron al movimiento de Guillermo Miller también estuvieron dispuestos a dejarlo todo. Vendieron sus propiedades para tomar el dinero para comprar materiales, instrumentos, recursos para darle propaganda al mensaje de la segunda venida de Cristo. Se compraron imprentas, se compraron todo tipo de literatura que tuvieron que imprimir y distintos tipos de cosas que tuvieron que hacer para poder llevar el evangelio a todo el mundo conocido en aquel tiempo. Y ya cuando estaban esperando la segunda venida de Cristo, recuerdan ustedes el día 22 de octubre de 1844. Ustedes se imaginan las esperanzas que tenían puestas en este día todo aquel grupo. Y eran no un pequeño grupo, eran miles y miles de personas que se habían unido al mensaje de Guillermo Miller. No eran los adventistas del séptimo día, eran los milleritas que creían en la segunda venida de Cristo, en el mensaje de las profecías de los 2300 días, el cumplimiento profético del 1844. De este movimiento y de este estudio surgió la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero no existía todavía en ese momento los Adventistas del Séptimo Día. Pero les quiero llamar la atención al momento en el cual este grupo de personas habían puesto su esperanza, el 22 de octubre. Por eso este himno dice: en mi mente he puesto en un más allá, en un día sin igual, en una esperanza sin igual. Y él decía, el día es hoy, el día es hoy. Estaban esperando ese día que Cristo viniera. ¿Se imaginan ustedes cuando llegó el 22 de octubre y todos anhelaban que Cristo viniera? Esperaban que en cualquier momento Cristo podría venir. Los días anteriores dejaron perder sus cosechas, porque ¿para qué iban a cosechar si ya Cristo venía el 22 de octubre? ¿Para qué iban a seguir trabajando en las cosas físicas y materiales de este mundo si ya Cristo venía? Realmente fue una experiencia triste, una experiencia difícil de soportar, porque según pasaban las horas del día, ellos seguían esperando y aguardando la venida de Jesús. ¿Se imaginan a cuántas personas les hablaron? ¿A cuántas personas fueron ellos de casa en casa diciendo: únete a nosotros, mañana Cristo viene?
Y aunque hayas hecho mal hasta aquí, mañana puedes ser parte de los redimidos y estar con Cristo Jesús para siempre si te entregas a Cristo hoy. Y fueron a ver a sus amigos, a sus vecinos, a sus compañeros, a sus familiares. Cuando pasó las 12 del día del 22 de octubre y Cristo no había llegado, empezaron a preocuparse. Empezaron a pensar, ¿qué será? ¿Que Cristo todavía no viene? ¿Será que todavía puede venir hasta antes de las 12 de la noche? Porque todavía los adventistas, los mileritas en este tiempo, contaban los días como se cuentan hoy, de 12 de la noche a 12 de la noche, no como nosotros hoy pensamos de puesta de sol a puesta de sol. Así que ellos tenían esperanza que Cristo viniera todavía hasta las 12 de la noche del 22 de octubre. Y estuvieron esperando, y estuvieron orando, y estuvieron quizás cantando, y estuvieron reuniéndose en distintos lugares esperando que Cristo viniera. Pero cuando el reloj tocó las 12 campanadas a las 12 de la noche, las esperanzas murieron. ¡Cuánto dolor! Dice Irán Edson, que fue uno de los que vivió en esa experiencia, dice que tenía tantos deseos de llorar como si todos sus amigos, todos sus parientes, todos sus familiares hubieran muerto, y tenía todavía más deseo de llorar que si hubiera sucedido algo así. Era una experiencia realmente traumática y difícil. ¿Será que nosotros hemos perdido esta experiencia? ¿Será que ellos pasaron por esta experiencia y que nosotros pensamos que estaban totalmente equivocados y que no valió la pena la predicación del Evangelio en ese tiempo? Yo creo que sí valió la pena. Yo creo que fue un propósito de parte de Dios que ellos predicaran el Evangelio. Y yo creo que era cumplimiento profético, aunque no es el tema esta mañana que vamos a estudiar y analizar, solamente es una introducción que estamos dando. Pero el estudio de las profecías por este grupo de personas abrió el camino al estudio del santuario. Abrió el camino a las verdades que nosotros como adventistas hoy compartimos. El Señor preparó el camino a través del estudio de estos hombres y mujeres fieles que estuvieron dispuestos a pasar por estos momentos difíciles, a pesar de todo lo que tuvieron que sufrir. Por supuesto, el grupo que quedó fue un grupito muy pequeño. Pero en esta mañana, al hacer esta introducción, quisiera que meditáramos cada uno de nosotros un poquito en Guillermo Miller y este grupo de pioneros que estuvieron el 22 de octubre esperando la segunda venida de Cristo. Porque un día nosotros también vamos a estar esperando la segunda venida de Cristo, como ellos. Aunque no vamos a estar chasqueados como ellos, porque Cristo Jesús va a venir. Amén. Pero quizás me gustaría que meditáramos en este himno que hemos escuchado y en los pioneros como Guillermo Miller, Jaime White, Irán Edson, Elena White. Vamos a tomar unos segundos para meditar cada uno en ellos y en la experiencia de este grupo. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual, permaneceré esperando ver nueva luz que venga de él. El día es hoy, hasta que vuelva el Rey. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual.
Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está, mi plegaria llegará. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el Rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Cuando aparecerá mi Rey y trompetas mil con él, y mi Cristo descienda en majestad, por los santos Él vendrá. Los que duermen se levantarán y en el aire estarán. Cuando aparecerá mi Rey, trompetas mil con él. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin Muy bien, con esta introducción y esta meditación en nuestros pioneros, quiero darle solamente la introducción a lo que hemos de estudiar un poquito esta mañana. A partir del 11 de septiembre del 2001, el mundo cambió. Las cosas en este país y en el mundo entero cambiaron. ¿Qué sucedió el 11 de septiembre del 2001? Los atentados, ¿verdad?, de Nueva York, las Torres Gemelas. Este ataque de los terroristas en este país sirvió de pretexto para que el gobierno de este país estableciera nuevas leyes, endureciera su trato con todos los habitantes del país, pero especialmente con los inmigrantes
y con diferentes grupos étnicos. Las leyes se endurecieron y se estableció una ley que quiero que ustedes recuerden y lo tengan en su mente. Se estableció una ley que es la defensa de la patria, una ley que establece que en un momento como ese, si se vuelve a ocurrir, el gobierno tiene todo el poder para tomar el control de todas las cosas y todas las propiedades, aunque no sean del gobierno. Todo lo que tú tengas en ese momento pertenece al gobierno. Ellos tienen derecho de utilizar todos los bienes y recursos que haya en este país para defender la patria. Entonces, también tienen el derecho de tomar a las personas y enjuiciarlas, apresarlas o ajusticiarlas, ejecutarlas sin muchos procesos. Pueden hacerlo como unas medidas extremas para tomar control de las cosas. Entonces, quiere decir que las leyes cambiaron a partir de eso. Y las leyes fueron tomadas con un propósito bueno, ¿no creen ustedes? Defender la patria, defender la libertad, defender el bienestar de los seres humanos en este país, cuidar de las cosas que se han desarrollado en este país. Así que el propósito de las leyes que se establecieron a partir de esto fueron buenos propósitos. Tenía buenas intenciones, cuidar y proteger la nación y también a los habitantes de este país. Pero aunque las leyes tengan buenas intenciones, van a afectar a muchas personas, aunque no sean terroristas. Muchas personas que no sean terroristas van a ser acusados de ser terroristas, porque dentro de esas leyes está establecido que los fundamentalistas van a ser condenados, criticados y atacados y enjuiciados. Los fundamentalistas. ¿Quiénes son los fundamentalistas? Las personas que se basan en los fundamentos. Todas las personas que creen en una tradición, que creen tienen una herencia familiar, una herencia religiosa, una tradición cultural, una tradición religiosa, y creen en eso y viven de acuerdo a esa tradición, se consideran fundamentalistas. Y especialmente los que creen en la Biblia, la palabra de Dios como está escrita, que creen en las profecías y que creen la Biblia no en forma simbólica, sino en forma literal, como nosotros creemos, serán condenados como fundamentalistas. Si tú crees en la segunda venida de Cristo, crees que Cristo va a venir en un tiempo específico, tú eres fundamentalista. Si tú crees que se van a cumplir las profecías de Daniel y Apocalipsis en este mundo, en este tiempo, tú eres un fundamentalista. Si tú predicas que hay solamente un camino para alcanzar el reino de los cielos y que Cristo Jesús es ese camino, eres un fundamentalista, porque el mundo de hoy dice que hay diferentes caminos para llegar al reino de los cielos, diferentes caminos para ser salvo. Tú puedes ser salvo creyendo en Mahoma, tú puedes ser salvo creyendo en Buda, tú puedes ser salvo creyendo en otras tradiciones religiosas o en otro tipo de Dios. Finalmente, como dice el refrán, todos los caminos llevan a Roma. Y esa es la creencia del ecumenismo. Todos tenemos que aceptarnos los unos a los otros, de lo contrario somos fundamentalistas o terroristas, en otras palabras. Así que cuando hablamos de otra religión que no tienen la verdad, o que nosotros solos tenemos la verdad, o que nosotros somos los dueños de la verdad presente, somos acusados de ser fundamentalistas. Lo mismo significa terroristas. Las personas que atacaron el 11 de septiembre las Torres Gemelas fueron acusados de ser fundamentalistas y terroristas. Por eso las leyes condenan a los fundamentalistas y terroristas. Digo esto para que tengan en cuenta lo que vamos a hablar ahorita, porque las leyes son puestas con buenos propósitos, aparentemente, pero van a afectar a muchas personas que en realidad no son culpables de las cosas que sucedieron el 11 de septiembre
ni las cosas que hacen los terroristas en este mundo. Han sucedido otras cosas aquí en este país que nos llaman la atención, y estoy comentando algunos hechos que nos han ido llevando hasta el punto en el cual estamos viviendo hoy. Tenemos que tener presente cómo ha ido poquito a poco desarrollándose las cosas, los problemas y las cosas en este país y en este mundo, proféticamente y bíblicamente. Y quiero decirles que no estoy predicando un sermón ni dando un seminario. Ustedes pueden participar cuando quieran participar y dar su opinión también. Para sanar la herida mortal que había. La primera bestia sufre una herida mortal, y la segunda bestia lo que hace es ayudar a sanar la herida de la primera bestia y ayudar a que todo el mundo se maraville en pos de la segunda bestia. Eso es lo que dice Apocalipsis 13. Nosotros sabemos que la primera bestia se trata del poder romano papal, porque fue el poder que persiguió durante 1260 años en la Edad Media y hizo guerra contra los santos del Altísimo. Así que está bien identificada y bien claro que es el poder romano papal. Y la segunda bestia que surge de la tierra, y no vamos a ver todos los detalles hoy, sabemos que es los Estados Unidos de Norteamérica, que surge en un tiempo adecuado, exactamente cuando la profecía dice, cuando la primera bestia es herida, la segunda bestia comienza a subir de la tierra, y ese es el surgimiento de los Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces esta bestia lo que está haciendo, todo lo que hace el poder de los Estados Unidos es apoyar a la primera bestia, apoyar ahora al poder papal, una cosa que parecía imposible hace años atrás. No había ninguna manera de que los Estados Unidos apoyaran al papado o al poder romano papal. Sin embargo, vimos lo que sucedió en el año 2015, cómo el Papa vino y tomó poder y autoridad y credibilidad en este país. Eso es un hecho importante que tenemos que tener en cuenta. Segunda cosa que tenemos que tener en cuenta: ocurren catástrofes naturales en este país y en el mundo entero. Muchas catástrofes naturales que están alarmando a la ciencia, que están alarmando al mundo. Terremotos, huracanes, incendios, a veces 3 o 4 terremotos
seguidos unos después de otros, 3 o 4 huracanes unos después de otros, arrasando con pueblos y ciudades y países que están sufriendo, incluyendo los Estados Unidos. Esos son acontecimientos reales, predichos por la palabra de Dios, por las profecías para el tiempo del fin. Aunque hay algunas personas, incluso adventistas del séptimo día, que dicen que la señal de la segunda venida de Cristo es una sola, y es la predicación del Evangelio. Pero cuando yo leo Lucas 21 y cuando leo Mateo 24 y otros capítulos proféticos, el Señor Jesús dice: cuando veáis estas cosas, sabed que vuestra redención está cerca, porque estas señales estarán antes de la segunda venida de Cristo. Así que la misma Biblia dice que son señales de la segunda venida de Cristo, pero algunos predicadores quieren quitarle importancia a estas cosas que están sucediendo y decir que lo único que hace falta es predicar el Evangelio para que Cristo venga. Es cierto que tenemos que predicar el Evangelio, pero estas señales nos indican que el tiempo está cerca. La venida del Señor es una culminación de ciertos eventos, y parte de esos eventos son las catástrofes, rumores de guerras, la gente sale para aquí, sale para allá, como explica Mateo 24. O sea, Así la es. predicación del Evangelio es parte de estos eventos, por ahí más para ellos también. Muy bien. Hay algo más que ocurre interesante en este país y que también trae otros cumplimientos proféticos, y es la toma de poder del nuevo gobierno de los Estados Unidos. ¿Saben ustedes? Subió al poder Donald Trump hace un año, ¿verdad? Un poquito más de un año. 2 años. 2 años ya, 2 años ya. Así que parece algo sin importancia, como que otro presidente más haya tomado el poder, pero han ocurrido cosas con las leyes y con las cosas que ha hecho Donald Trump siendo presidente de los Estados Unidos que no han hecho otros presidentes. Por ejemplo, Donald Trump eliminó la enmienda Johnson. ¿Qué cosa es la enmienda Johnson? Él lo ponía en la iglesia como el Estado. Es lo que separaba a la iglesia del Estado. Johnson fue uno de los presidentes de los Estados Unidos y estableció una enmienda para que la iglesia no tuviera ningún tipo de relación con las leyes del gobierno, con el Estado, que no tuviera ninguna interferencia ni influencia. No pudiera participar la iglesia en el Estado, en la toma de decisiones, ni en el establecimiento de leyes de ningún tipo con respecto al gobierno. Así que había una separación, algunos le llamaron el muro de separación entre la iglesia y el Estado. Pero llegó Donald Trump y fue apoyado por los líderes religiosos de distintas denominaciones, tanto católicos como evangélicos, apoyaron a Donald Trump en su ascenso al poder, y él se vio comprometido con ellos para apoyarlos y para dejarlos que ellos tengan más influencia en el gobierno. Así que lo primero que hizo Donald Trump fue eliminar la enmienda Johnson, algo que pareció algo insignificante. Lo anunció, creo que fue un desayuno que tuvo con los líderes religiosos, se reunió con ese desayuno, un día de oración, y entonces anunció la eliminación de la enmienda Johnson. Importante, porque la profecía dice que la iglesia y el Estado volverían a unirse, y la iglesia es la que va a influir sobre el Estado para establecer leyes de carácter religioso. Así que muchos que no creían en la profecía ahora se dan cuenta que las profecías se están cumpliendo paso a paso. Y es lento para que la gente no se dé cuenta. Una cosa sucede y parece insignificante y muchas personas no se enteran. Muchas personas ni se dan cuenta de qué significa esto. Muchas personas recuerdo que preguntaban: ¿y qué cosa es la enmienda Johnson? ¿Y qué significa eso que está quitando Donald Trump? Porque mucha gente no sabe. Y lo digo porque muchos cristianos y aún adventistas del séptimo día que no conocen las profecías no pueden entender lo que está sucediendo. Ni pueden entender que se están cumpliendo las profecías, ni pueden entender que Cristo viene pronto, porque no conocen la palabra de Dios, no conocen las profecías, así que no ven, tienen sus ojos cerrados. Para nosotros tener los ojos abiertos tenemos que conocer la palabra de Dios, estudiar las profecías para poder conocer los tiempos y ver lo que está sucediendo. Oiga, pastor, una pregunta. Sí. Cristo, porque estamos viendo muchas cosas que están pasando, pero Cristo va a venir aunque su iglesia no esté preparada, porque
La hermana Guay en varios escritos dice que cuando podamos reflejar el carácter de Cristo, que estemos preparados, Cristo va a venir. Pero yo lo digo por mi situación, yo veo que estamos muy lejos de tener el carácter de Cristo. Ya ve que en 1800, no sé si cuál, 1888, creo que estuvo a punto de venir en 1911 o algo así, cuando 1901. En 1901. No vino Cristo porque no estaba preparada su iglesia todavía. Y yo veo que ya se están cumpliendo muchos acontecimientos, pero el principal, que tener el sello de Dios, el carácter de Dios, no lo tenemos, pastor. Y me preguntaba, yo le decía ayer a mi esposo, como sea, Cristo va a venir, aunque su iglesia no tenga el carácter de Cristo. Bueno, ese es un tema muy, muy interesante. Está relacionado con esto y voy a decirte solamente lo siguiente. ¿Qué cosa es la iglesia de Cristo que tiene que reflejar el carácter? Es toda la denominación, todas las iglesias en conjunto tienen que estar unidos perfectamente reflejando el carácter de Cristo para que Cristo venga. No. Recuerda que Apocalipsis 12:17 dice que el dragón se airó contra el remanente, contra el resto de la descendencia de la mujer. El remanente son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que no significa que toda la iglesia tiene que estar reflejando el carácter de Cristo, sino que Cristo va a tener un remanente que va a reflejar su carácter. Y ese remanente es el que Cristo va a venir a buscar. Así que es individual, porque la preparación y la salvación es personal. Tú no te vas a salvar porque la iglesia se salve. Tú no te vas a salvar porque la iglesia adventista tenga la verdad y tú seas miembro de la iglesia en el libro de la iglesia. Tú no te vas a salvar por ser de los judíos. Algunos piensan que tienen que ser judíos de nacimiento para salvarse. Es decir, no nos salvamos por etnia, por nacionalidad, ni por cultura, ni por religión. Nos salvamos por cumplir los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesucristo. Es lo que dice la profecía. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener ese carácter para ver un remanente preparado que va a estar listo para recibir a Cristo. En 1901, Ellen White dice que si los líderes de la iglesia estuvieran preparados, Cristo hubiera venido en ese momento, pero estaban completamente desunidos. No obstante, la única diferencia entre ese evento y lo que está pasando ahora es que ahora sí sabemos de que Cristo va a venir porque se están cumpliendo los eventos que Él dijo que se tenían que cumplir antes de su venida. ¿Tú entiendes? Y lo interesante es que en el 1901 había un problema que la iglesia estaba sufriendo y era de que no tenían puesto su visión en las cosas celestiales. Hoy en día tenemos el mismo problema. ¿Tú entiendes? La iglesia no tiene puesto su visión en las cosas celestiales. Así es, pero gracias a Dios yo creo que hay un remanente, hay un despertar, hay un remanente que está despertando a predicar la palabra de Dios y a poner en práctica en su vida la palabra de Dios. Dos o tres cosas más que sucedieron con el gobierno o con las leyes que han estado estableciendo en este país después de que Donald Trump tomó el poder. Por ejemplo, se establecieron estudios bíblicos en la Casa Blanca. Habían dejado de existir los estudios bíblicos. Ahora hay estudios bíblicos en la Casa Blanca. Tienen otra vez una reunión para estudiar la Biblia. Días de oración, se han establecido días de oración. Cuando el huracán Harvey, Donald Trump estableció un domingo como día de oración. El huracán fue entre semana y ya el viernes habían terminado el huracán y estaban tomando medidas y todas esas cosas. ¿Por qué no se reunió inmediatamente el viernes para orar? ¿Por qué no se reunió y estableció el sábado para orar? Esperó hasta el domingo para establecer el domingo como día de oración. ¿No parece interesante eso? Tenía que ser el domingo, no podía ser otro día para establecerlo como día de oración. Son cosas interesantes que quiero que tengamos en nuestras mentes que están sucediendo. Otra cosa interesante que ha estado sucediendo es el traslado de la embajada de Israel a Jerusalén. O sea, de Tel Aviv a Jerusalén. De Tel Aviv a Jerusalén. Algunos piensan que esto no tiene mucha importancia, pero tiene una gran importancia. ¿Por qué Donald Trump está cambiando su embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén? Por lo mismo que cambió la enmienda Johnson. La influencia de los líderes evangélicos sobre el gobierno en este país. ¿Qué piensan los evangélicos? Que el Mesías va a venir ¿a dónde? A Jerusalén. Piensan también
que se va a establecer el hombre de pecado o el hombre malo, el hombre perseguidor, va a establecerse en Jerusalén por 3 años y medio y que va a establecerse nuevamente el santuario en Jerusalén, el templo de Jerusalén. Por lo tanto, ellos creen eso porque para que ocurra el rapto secreto tienen que ocurrir todas estas cosas. Así que la iglesia evangélica está presionando para que se cumplan sus profecías de manera que ellos puedan pensar que viene el rapto secreto. Por supuesto que no es la iglesia evangélica, hablando de una denominación, sino todas las iglesias protestantes evangélicas que creen en esta doctrina. Y por supuesto que no es la iglesia que está promoviendo esto, es el diablo mismo. Porque dice que ¿quién le dio su poder y su autoridad a la bestia, a la primera y a la segunda bestia? El dragón le dio su poder y su autoridad. Así que él es el que está dirigiendo estos acontecimientos para llevar a el engaño a todas las personas religiosas de este mundo que están esperando la segunda venida de Cristo. Ellos quieren, y el enemigo quiere, desviar la vista de la segunda venida de Cristo y de las profecías que señalan a la primera y la segunda bestia para que la gente esté mirando hacia otro lado. ¿A dónde van a estar mirando? Hacia Jerusalén. En Jerusalén se van a cumplir las profecías. En Jerusalén se va a cumplir el hombre de pecado, el hombre de persecución que va a perseguir a la iglesia. Ahí se va a establecer el nuevo templo. Allí va a comenzar el Mesías. Los israelitas están esperando todavía el Mesías. Así que por eso es que se cambia, se traslada la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, porque están tratando de trazar un plan evangélico y profético que se cumpla en Jerusalén. Todo esto, Trump influenciado por las esferas religiosas, el poder religioso influenciando al poder político, al poder del gobierno. Profecías cumplidas. Estos son acontecimientos en el mundo social, en el mundo político, en el mundo religioso, fuera de la iglesia adventista. Pero hay otros acontecimientos dentro de la iglesia que también indican que Cristo Jesús viene pronto. Sabemos todo lo que está sucediendo a partir del año 2015. Interesante que el Congreso Mundial de la Iglesia Adventista fue el 2015. ¿Qué pasó? ¿Qué hecho ocurrió en el Congreso Mundial en el 2015? La iglesia, los líderes mundiales de la Iglesia Adventista escogieron no al ministerio de la pastora. La votación por el ministerio de la mujer, por la ordenación de la mujer. Esa votación fue contraria a la ordenación de la mujer. Así que la iglesia reunida en un congreso general traen un tema importante a votación. ¿Por qué es un tema importante? Porque estamos viviendo en un mundo progresista. Estamos viviendo especialmente este país y también Europa, los países más desarrollados, están viviendo en un mundo que quieren ir cada vez más hacia el progreso social, cultural y político. De manera que quieren establecer derechos de las mujeres. El derecho de la mujer que tanto se ha estado predicando, luchando y tratando de controlar, ¿verdad? Tratando de establecer en este mundo. Y parece una cosa buena, que las mujeres tengan derecho, que las mujeres también tengan los mismos derechos que los hombres, eso es bueno. Pero eso no es realmente el fin que se está consiguiendo con reclamar los derechos de la mujer, porque en general las mujeres nunca van a tener la misma igualdad que el hombre. Lo que está trayendo esto al mundo social es la igualdad de la mujer, ahora la igualdad de género, la igualdad de estigmas sociales que han estado en esta sociedad con respecto a la sexualidad. Y algunas personas, cuando vieron el asunto de la ordenación de la mujer, dijeron: cuando se dé derecho a ordenar las mujeres en la iglesia, lo segundo va a ser aceptar la homosexualidad dentro de la iglesia. Ni siquiera se ha llegado a aceptar a la mujer pastora y ya estamos llegando a... Ya se está pidiendo en la iglesia aceptar la homosexualidad dentro de la iglesia. Y fíjense, no es que no aceptamos y decimos que no queremos aceptar a los homosexuales dentro de la iglesia. Lo que estamos diciendo es que Dios no acepta las prácticas homosexuales. Dios ama a todas las personas, sean de cualquier género,
hombre, mujer, homosexuales o de cualquier género establecido actualmente en la sociedad. Dios los ama a todos y la iglesia los acepta. Pero así como la iglesia y Dios los acepta, también quiere que sean transformados y que no sigan practicando sus pecados. Así como las personas de cualquier género tienen pecado, también estas personas practican pecados. Y es como un ladrón, como un asesino, como un adúltero, cualquier pecado es pecado delante de Dios. Por lo tanto, Dios acepta a estas personas. Lo que no acepta son las prácticas pecaminosas de estas personas. Otra cosa que también se tomó a voto en la conferencia en general que hubo en el 2015 fue de que se había cambiado ahora. Ya no es que Cristo viene, la venida de Cristo no es inminente, sino de que es pronto. Y lo otro es de que ahora el Espíritu profecía. Muy bien, te fuiste rapidito. Bueno, perdón. Esos son puntos que tengo aquí. Yo pensaba que... Sí, así que se votó por el asunto de la ordenación de la mujer, Sí. y no se aceptó dentro de la iglesia adventista la ordenación de la mujer. Ese es un hecho y es una votación de la conferencia general que como iglesia se debe aceptar porque fue votado. Y dice la hermana Elena de White que lo que tome el Congreso Mundial Es la voz de Dios. La voz de Dios. La voz de Dios. La junta de la conferencia general, cuando toma decisiones y votos, es la voz de Dios hablando. Como decía Yeser, se cambiaron otras cosas. Lo más interesante es que nosotros como adventistas del séptimo día, lo que nos trajo a la existencia como iglesia, ¿qué cosa es? La venida de Dios. La venida de Cristo. La segunda venida, que hablamos en la introducción. Guillermo Miller, los pioneros que estaban predicando que Jesús venía el 22 de octubre de 1844. Así que esta es la doctrina que nos hace surgir como iglesia y que nosotros predicamos y que incluso lo tenemos en el nombre de nuestra denominación. Adventistas. ¿Por qué nos llamamos adventistas? Esperamos el segundo venimiento. Estamos esperando la segunda venida de Cristo. Así que creemos que Cristo viene ¿cuándo? Pronto, ya. Inminente. Significa que no sabemos que hay cosas que tienen que cumplirse antes que Cristo venga. Por supuesto que hay cosas que se van a cumplir antes que Cristo venga. Pero a pesar de eso, nuestra doctrina es que tenemos que estar preparados para que Cristo venga hoy, porque nosotros podemos dejar de existir hoy y ya se acabó el tiempo de gracia para nosotros. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para la segunda venida de Cristo hoy, no pronto, no después. Pero la iglesia cambió esa palabra en nuestras doctrinas, en nuestras creencias, y en lugar de decir la inminente venida de Cristo Jesús, ahora se puso que Cristo viene pronto. Eso lo creen generalmente todas las otras denominaciones cristianas. Cristo viene pronto. Es un poco ambiguo, pero es interesante. Es interesante. Otra cosa dice que se cambió también la comprensión sobre el espíritu de profecía. Creíamos y estaba establecido en nuestras doctrinas que el don profético recibido a través de Elena G. de White es inspirado por Dios para conducir a su iglesia, para conducir a su pueblo en el tiempo del fin. Así como Dios tuvo otros profetas, así como el Señor tuvo profetas para el pueblo de Israel en diferentes momentos, para guiar al pueblo en diferentes situaciones, en cada periodo de la historia Dios ha mandado profetas para guiar a su pueblo. Así que es lógico que Dios, al comenzar el último periodo de la historia de este mundo, el último periodo de su iglesia, de su pueblo, Dios enviara un profeta, porque estaba profetizado también en las profecías bíblicas que el don sería entregado a la iglesia remanente, el don de profecía. Así que teníamos a Elena G. de White como profeta enviada por Dios, no porque la tengamos porque queramos tener un profeta, sino porque su ministerio, las cosas que ella escribió, que ella predicó y que ella enseñó, se ha demostrado que son inspiradas directamente por Dios para conducir a su pueblo. Pero hoy, en el Congreso del 2015, se cambió esa forma de ver a Elena G. de White y se la ve en una forma como consejera, como escritora para nuestra iglesia, pero ya no como escritos inspirados, o por lo menos no todos los escritos que ella dejó son inspirados según la comprensión actual. Estos cambios son interesantes porque están
llegando en un momento preciso, cuando las cosas están sucediendo políticamente, como analizamos anteriormente, exteriormente, socialmente y ahora también dentro de la iglesia. Esto ha traído una proliferación de grupos disidentes. Y quiero hacer énfasis un poquito en esto. Han comenzado a surgir muchos grupos que están atacando a la iglesia adventista como organización. Hay muchas personas que se han rebelado contra la iglesia por estas cosas que están sucediendo dentro de la iglesia y están atacando fuertemente a la iglesia. Ha sucedido algo más recientemente. La semana pasada se reunió el concilio anual de otoño en la iglesia adventista del séptimo día. Y antes que esto sucediera, el pastor y profesor John Knight escribió en la revista Spectrum protestando acerca de un documento que se iba a proponer en esta reunión para ser aprobado. Y entonces él dijo que era un documento tipo católico, tipo de la jerarquía romana, para controlar la iglesia y dirigir en forma de arriba hacia abajo, con un poder piramidal desde arriba, ¿verdad? Entonces, estos escritos de John Knight y otros que comenzaron a hablar de esto, hizo que muchos de estos grupos disidentes tomaran esto para atacar a la iglesia. Y por eso digo y dije anteriormente que tenemos que tener cuidado con todo lo que escuchamos, porque esta propuesta o esta norma que se está estableciendo en la iglesia adventista, que la tengo aquí conmigo, el voto que se tomó, todo el documento está acá, lo podemos leer después, no tenemos tiempo ahora para leerlo, pero es el documento oficial, aquí está, cómo se va a proceder y todo eso. Es interesante, es importante conocerlo, es importante saberlo, pero ese documento y esa nueva normativa o esa nueva política de la iglesia fue establecida o está siendo establecida con un buen propósito. Vimos al principio, o hace un ratito, que en el 2015 en el Congreso General se votó no a la ordenación de la mujer. Y algunas divisiones y algunas conferencias dijeron que a ellos no les importaba lo que habían votado la Conferencia General, que ellos seguirían ordenando mujeres todas las que ellos quisieran. Es más, la división norteamericana tiene el propósito de ordenar 1000 mujeres en un periodo de tiempo, por encima de lo que diga la Conferencia General. Esto se llama rebelión, y esto sí es disidencia. Algunos preguntaron en una reunión hace poco que si John Knight era disidente por haber dicho lo que dijo. No, él no es disidente, dijeron algunos líderes. Él tiene derecho a decir lo que dijo porque él es un líder importante. Así que ellos pueden decir y no son disidentes. Ellos, la división u otras conferencias, pueden estar en contra de la Conferencia General y no son disidentes. Lo que está sucediendo es que hay un cisma, una guerra que el enemigo está trayendo dentro de la iglesia con el propósito de dividir la iglesia. La división es ventaja para el enemigo. Divide y vencerás, dice ese refrán. Así que el enemigo lo que quiere es dividir a la iglesia, quiere traer confusión en la iglesia, quiere traer enemistades dentro de la iglesia para que nosotros perdamos el camino, no sepamos a quién creer, no sepamos a quién seguir. Entonces los extremistas disidentes comenzaron a decir que esto era con el propósito de desfraternizar a cualquier hermano de la iglesia que piense diferente de ellos. Cualquier hermano que no crea las doctrinas de la iglesia va a ser desfraternizado. Ese no fue el propósito con el que se estableció esta norma, esta ley, esta política. El propósito fue bueno. Ahora, ¿recuerdan ustedes cuando se estableció la ley de defensa nacional por las Torres Gemelas del 2011? ¿Qué propósito tenían? ¿Un mal propósito?
Un buen propósito. El propósito de esta política es disciplinar a estas divisiones o a estos líderes que están no aceptando los votos de la Conferencia General. Y eso es bueno, porque parece esto una locura que la conferencia tome votos y tal dirigente diga que no lo voy a aceptar. Surge por allí la división norteamericana con Doug Jackson diciendo que no le importa lo que diga la Conferencia General. Surge por allá otra división en Europa también diciendo que no importa, ellos van a seguir ordenando mujeres. Y así hay diferentes conferencias y divisiones rebelándose contra el voto de la Conferencia General. Así que era bueno que la Conferencia General tomara una disciplina para poder tener a la iglesia unida. Eso es bueno, porque ¿qué vamos a hacer con estas divisiones, con estas conferencias que se rebelan contra la Conferencia General? Así que el propósito de esa política es bueno. Sin embargo, creo que como esa ley del 2011, esa ley nacional, va a incluir a todos los que son fundamentalistas y los van a acusar como terroristas, también esta política de la iglesia en un momento va a llegar a acusar a todos aquellos que no están en contra de la iglesia, pero que están predicando algo que la iglesia quizás no es la política de la iglesia predicarlo. Y entonces van a convertirse en enemigos o van a convertirse en terroristas, van a convertirse en disidentes, como están siendo acusados muchas personas que no son disidentes, pero están siendo acusados de disidentes de la iglesia porque están predicando la palabra de Dios según lo entienden en la Biblia, las profecías, pero que quizás no es la política de la iglesia. Y entonces están siendo acusados como disidentes. Esto es una realidad, tenemos que aceptarlo. Va a llegar el momento en que vamos a ser perseguidos. La Biblia dice que seremos perseguidos de dentro de la iglesia. Dice, unos a otros se entregarán, incluyendo familiares. Así que tenemos que estar preparados para estas cosas y tenemos que tener los ojos abiertos porque sabemos que vamos a tener persecución de fuera y de dentro. Todos aquellos que quieran recibir el sello de Dios en su frente serán atacados por el enemigo desde afuera y desde adentro. Jesse, ¿querías decir algo? Aunque se ha firmado el documento, todavía la Conferencia General no ha dicho a quién va a castigar y por qué, y ya esta gente se está levantando, tú sabes, declarando de que no, que van a seguir adelante. O sea, nadie los ha señalado, nadie los ha tocado y ya se están defendiendo. Y lo interesante de todo esto es que no solamente rebelión contra los dirigentes de la Conferencia General, es una rebelión en contra de Jehová. Había un pastor mismo que dijo, no, porque cuando el pueblo le pidió carne, Dios le dijo a Moisés, dale carne. Y cuando el pueblo le pidió rey, Dios le dijo a dale un rey. Dale rey. Y ahora el pueblo pide mujer. Y yo me pongo a pensar, hay que ser un poco ignorante, o no, completamente ignorante. Porque cuando el pueblo de Dios pide algo, y Dios, bueno, el pueblo quiere dárselo, nada sale bien de ahí. Nada sale bien de ahí. Mira lo que le pasó a Aarón. Por darle al pueblo lo que el pueblo quería. El pueblo pidió que un becerro y Aarón que le dio un becerro. ¿Y qué fue lo que pasó? Oye, si no fuera porque Dios es un Dios misericordioso, oye, parece mentira que la gente hoy en día ignorancia. Pero todo lo que sucedió en el pueblo de Israel en el pasado, dice el apóstol Pablo, que es para nuestra enseñanza y que va a suceder lo mismo en el tiempo del fin. Son tipos para nuestra historia, nuestra experiencia. Entonces tenemos que sacar las experiencias de esas ocasiones para que nosotros estemos preparados para lo que va a estar aconteciéndonos en este tiempo. Así que yo creo que tenemos que tener los ojos abiertos, pero tampoco dejarnos alarmar por los alarmistas. Ser adventista del séptimo día es la doctrina que tenemos y predicamos. Y los que son disidentes no son aquellos que predican la verdad bíblica, sino aquellos que están en contra de la palabra de Dios. Aquellos que están en contra de lo que Dios ordena a través de la Conferencia General cuando ha sido inspirada por Dios. Aquellos que están en contra de lo que Dios envía a través del profeta, que es Elena G. de White. Esos sí son disidentes. No es un nombre, es una identidad. Exactamente. Es lo que soy. Exactamente. Nosotros no somos adventistas por solamente un nombre que llevamos, sino que nos identificamos con una doctrina, con una enseñanza de la palabra de Dios y con el espíritu de profecía que Dios ha enviado para este tiempo.
Es importante que nosotros estemos claros en esto. La división norteamericana ha dicho lo siguiente. Tengo aquí la declaración de la división norteamericana. Los oficiales de la división norteamericana creemos que el documento, como fue votado por el Comité Ejecutivo de la Conferencia General, permite la centralización de poder y un sistema de gobierno piramidal. Así que esa es la división norteamericana. También reiteramos a nuestras mujeres en el ministerio que valoramos su esfuerzo y que la decisión tomada el domingo en la tarde en el Comité Ejecutivo de la Conferencia General no altera su estatus. Ellas son apreciadas y necesitadas en nuestra división. Así que la división norteamericana sigue diciendo, no importa lo que dijo ahora la reunión de la Conferencia General, no importa lo que sigan votando y estableciendo, nosotros vamos a seguir ordenando mujeres, nosotros vamos a seguir haciendo nuestra propia voluntad por encima de lo que diga la Conferencia General. Ojalá que nosotros podamos tener claro de qué lado estamos. Yo no sé si se va a dividir, la división norteamericana se va a separar un día de la Conferencia General y va a ser un cuerpo aparte, pero nosotros vivimos en la división norteamericana. ¿Saben? Por eso estoy trayendo esta colación. Porque nosotros vivimos aquí en la división norteamericana. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir las normativas, las políticas de la división norteamericana o vamos a seguir la política de la iglesia organizada por Dios? Yo no les voy a decir lo que ustedes tienen que hacer, ustedes saben lo que van a hacer. Cada uno tomará sus propias decisiones, pero, yo lo tengo claro. Pero nosotros tenemos que seguir la orden de Dios, no de los hombres. Y seguimos a Cristo. Yo sé que el pueblo de Dios específicamente, que está en estas divisiones como en la de Europa o en la de América, como sea, va a llegar un momento donde tenemos que tomar una decisión. Yo creo que esto va a ser una prueba muy grande para decir la que nosotros vamos a tener que tomar un poquito más adelante en nuestra historia como seres humanos en esta tierra de pecado, porque Josué una vez frente al pueblo dijo, elijan ustedes a quién van a adorar, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Y nosotros vamos a tener que, va a llegar un momento donde nosotros vamos a tener que levantarnos y vamos a tener que decir, yo en mi casa serviremos a Jehová. Ustedes decidan hoy, porque ya mira, uno ya ha decidido, porque todo esto, como yo dije, es una culminación para el evento grande, para el evento mayor, para lo que se ha estado esperando por prácticamente 6.000 años de vida en esta tierra. En estos días ha habido una gran controversia en internet. Tengamos cuidado. Yo he decidido no participar de esas controversias. ¿Por qué? Porque generalmente muchas personas que están allí metidas en esas controversias ni entienden lo que está sucediendo y a veces no entienden lo que uno dice tampoco. Entonces es mejor abstenerse de meterse en estas controversias y por otro lado es mejor no afiliarse con ninguna opinión con estas personas. Tengamos cuidado. Hay un pastor, amigo mío, que ha estado poniendo sus ideas allí en la internet y ha habido una gran controversia entre él y otros pastores, amigos que yo conozco y muchas personas allí debatiendo y diciendo estas cosas. Ojalá que nosotros no tomemos partido humanamente. Pongámonos de parte de Dios, pongámonos de parte del espíritu de profecía y observemos y abramos nuestros ojos para ver el cumplimiento de las profecías y estemos preparados para lo que nos va a tocar a nosotros individualmente y como grupos y como iglesia. Eso es importante. Una pregunta que quiero comentar con todos acá. Uno siempre pensaba que nosotros íbamos a ser expulsados de la iglesia católica, pero ahora me estoy dando cuenta que no va a ser así, que vamos a ser expulsados de nuestra, porque realmente nosotros somos los que mantenemos el edificio, pero no es nuestro. Es de la conferencia norteamericana. Entonces, ahora yo pensando, digo, bueno. Si no estamos de acuerdo con la división norteamericana en las cosas que hace, un día no tendremos un lugar donde reunirnos oficialmente. Si no estamos de acuerdo con la división norteamericana, un día no tendremos a un lugar donde enviar los diezmos a qué iglesia lo vamos a enviar, a qué conferencia lo vamos a enviar. Entonces, todas esas cosas tenemos que pensarlas y tenemos que ponerlas en nuestra mente, porque no podemos... ese día va a llegar. Sí, no podemos apoyar la rebelión ni podemos apoyar los que están en contra de la palabra de Dios.
el espíritu de profecía. Así que cada uno deberá de saber lo que va a hacer. Me impresiona siempre, como Jim dice, a la porra. ¿Verdad? Hermano, tú dijiste que es algo sorprendente que esto está sucediendo en la iglesia, y eso me hace pensar en lo que dice en Juan 13. Dice 2 versículos, es un acontecimiento entre Jesús, sus discípulos están ahí, y Judas. Jim, Y dice, préndelo. ¿cómo? ¿Lo prendo? Sí, pero bueno. Ok. Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pues, lo que va a hacer los disidentes en contra del voto de la conferencia general, háganlo pronto, que se vayan rápido, ahí está la puerta, que se vayan, Dios los bendiga. Muy bien. Bueno, Judas. este ha sido Judas. Este ha sido el tema en discusión hoy, estudio, porque realmente creo que tenemos que estar preparados para las cosas que están sucediendo. Y no debemos que dejarnos confundir y tener mucho cuidado, porque todas las voces que se oyen en internet no son la voz de Dios. Algunas de esas personas y esos grupos que están hablando en contra de la conferencia general, no nos hemos dado cuenta, algunos de ellos hablan también en contra de la Trinidad. Algunos de esos grupos hablan en contra de distintas doctrinas del espíritu de profecía, de la palabra de Dios. Entonces, cuidado, mucho cuidado. Ojalá que nosotros podamos tener los ojos abiertos y que la palabra de Dios sea nuestra guía y nuestro sostén. Que el Señor les bendiga, es mi deseo.